Bueno, viendo el... Si Nuria no me... Bien, reanudamos la sesión. Buenas tardes, señorías. De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 16 horas don Daniel Nespral Álvarez, es responsable de Ingeniería y Construcción de HITPA. Llámese al compareciente, por favor. Buenas tardes. Se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a dicha lectura. ¿Renuncia a la lectura? Bien, primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltara a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que, en su caso, la Mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de responsable de Ingeniería y Construcción de HITPA, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, HITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Podemos Asturias, seguido del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones, esta vez por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, ¿desea el compareciente hacer una exposición previa? Pues adelante. Buenas tardes. A ver, un poco mi exposición inicial, lo que quería era un poco reseñar el marco histórico de por qué estoy aquí, ¿no? Fui responsable de Ingeniería de Construcción de Red desde abril del 2009 hasta septiembre del 2010, más o menos. Antes de eso estaba trabajando, bueno, en Telecable, llevaba ahí 7 años con un empleo fijo y me entero de este puesto que surge la contratación y opto a él, ¿no? Y tras una serie de entrevistas me comunican que soy el elegido para ser el responsable de Ingeniería de Construcción. El proyecto, la verdad es que era un proyecto muy ilusionante, tenía un objetivo bonito, ¿no? De llevar una red de aquella de última generación a los sitios donde seguramente si no hubiese llegado, y además profesionalmente me daba la oportunidad de crecer en ese ámbito, ¿no? En el de construcción de red de fibra, con lo cual opto por aventurarme en el HIT.
Supongo que ya lo sabrán, pero bueno, el hit de aquella éramos 9 personas, 10 porque había un responsable, un socio de Agarós que estaba haciendo las labores de gerencia, mientras que yo llegaba y la persona que estaba haciendo esas labores de ingeniería de construcción, que era César Rodríguez, pasaba a responsable a gerente de operaciones, gerente de departamento técnico. Entonces, bueno, sin contar a esa persona que luego se fue, éramos 9 personas y el departamento técnico lo componíamos 4 de esas 9. César como responsable del departamento al completo, otros 2 compañeros y yo. Y podríamos incluso sumar al quinto, que era el director de obra, que era Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, ¿no? Cuando llego allí, un poco lo que se me expone es las labores que iba a realizar, y César me instruye en cómo las estaba él realizando, y entre las que se incluían pues la supervisión de la construcción de la red, la gestión de la documentación que requiriese el Principado de Asturias, sobre todo muy orientado a la documentación ASBIL, lo que se conoce, bueno, la documentación después de construcción de esa red, todo el papeleo y los trámites que llevasen las licencias y permisos de obra en los ayuntamientos, incluso aquí en el Principado, si habría que pues pasar por alguna carretera o algo de esto. Y luego labores ya del día a día, por ejemplo, dar de altas en los sistemas y bueno, un poco más. Era mucha carga de trabajo para las personas que éramos. Entonces, por ejemplo, la supervisión de la red nos apoyábamos en Agarós, como la ingeniería que medía y documentaba lo que se iba realizando. Semanalmente teníamos una reunión en la que estaba yo siempre presente durante ese periodo, Agarós y los responsables de cada una de las contratas, ¿no? en la obra que correspondiese, para ver el avance de esa semana y la previsión de la semana siguiente. Entonces, cuando ya te haces con el día a día, te pones a trabajar y empiezan a suceder cosas que te llaman un poco la atención, ¿no? Desde el punto de vista de que, por ejemplo, se junta que, por un lado, desde las empresas que llevan el mantenimiento de la red nos empiezan a solicitar quejas de construcción de red, deficiencias, como por ejemplo ayuntamientos que se ponían a bajar una acera, un bordillo de una acera, para que pudiesen los minusválidos pues acceder con una silla de ruedas, y nos cortaban las fibras, porque las fibras estaban pues a 10, 15 centímetros por debajo de ese bordillo. Justo cuando se ponían a hacer las obras nos iban las fibras, cuando por construcción esas fibras deberían de estar pues a 60 centímetros, ¿no? Entonces esas deficiencias de construcción, que son difícilmente detectables una vez que se construye, pero sí que en estos casos pues salieron a la luz, las identificas y tratas que por lo menos en el futuro, en la red que se está construyendo, no vuelva a pasar. Entonces hay un poco, yo creo que empieza el tira y afloja con las contratas, porque bueno, al final todo eso abarata bastante las obras. No es lo mismo tener que hacer una zanja de 10 centímetros durante 10 kilómetros que hacerla de 60 centímetros, ¿vale? Luego, esas no sé, inquietudes del área de mantenimiento que me trasladan como deficiencias de construcción, se juntan con no sé si llamarlo, diferentes puntos de opinión respecto a la obra a realizar, ¿no? Por ejemplo, había alguna contrata, me acuerdo, con tales para las viviendas que tenía que cubrir en Santa Eulalia de Morcín. Madre mía, vaya guerra allí. Porque él decía que no estaba en la zona de cobertura, el responsable de tales. Yo me leo el pliego, no veo ninguna zona de cobertura. Me leo su oferta, no veo ninguna zona de cobertura. Y digo, bueno, no hay zona pintada en ningún lado, y aquí se dice que tienes que hacer X, tienes que hacer X. Entonces, que no, que sí, que no. Todo esto se soluciona con un correo de José Manuel que dice: César, Daniel,
Si no lo hablamos o no lo recordáis, ya os lo recuerdo cuando vuelva a la oficina. Ya no hubo más guerra. Aquello supuestamente se compensó con un contrato menor para cubrir las viviendas y llegar al número que estaba establecido por contrato, ¿no? Por pliego. Entonces, todas esas tiranteces van un poco en aumento y ahí el sumum fue cuando en la fase 2 de Llanes, del despliegue de Llanes, en la que había que completar la zona no cubierta en fase 1 y las poblaciones cercanas, el ayuntamiento de Llanes nos exige que en la cometida de Celorio hay que asfaltar un sobreancho que no tenía nunca se había hecho, siempre había un ancho fijado por ley, rehacer un muro de un vecino y hacer una acera. Casualidades de la vida, el vecino era Juan Manuel, la casa que se estaba haciendo allí. Entonces, bueno, es la única vez en la que lo vi en la obra. Se me retira de esa obra y se me pide que consiga los permisos para la zona de Nava, Luarca, bueno, hacia Galicia. Poco después, el día antes de irme de vacaciones, que me marchaba a Canadá, 2-3 semanas, me sientan en la mesa Juan Manuel y César y me dicen que me despiden, y los motivos que me dan es que textualmente Juan Manuel que no tiene ningún problema, que es por lo que le dice César, y César dice que es que soy el que más horas echa allí pero que no sabe lo que hago, entonces que no puedo seguir allí. Y doy de baja las vacaciones porque nunca me habían despedido para enterarme de que cómo estaba eso. Me despidieron improcedente, me pagaron el máximo. Los abogados que consulté me dijeron, mira, es que no tienes nada que rascar, o sea, ellos están reconociendo esto como improcedente, como mucho, si consigues es que te readmitan y vas a volver a estar ahí. Con lo cual, bueno, pues me voy para mi casa, con la suerte de que a la semana recibo una llamada de un director de Telecable para volver para Telecable. Entonces, después de todas las horas quitadas de sueño por trabajar y encima para no ser agradecido, pues casi hasta que descansé después de esa fase, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese es, entiendo que el motivo por el que estoy aquí, por esos trabajos que desarrollaba en el HIT, y bueno, yo no tengo nada más que añadir así como introducción, ¿no? A su disposición para contestar preguntas. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos, por lo tanto, con el turno de preguntas. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente, y gracias, señor Mestral, por comparecer hoy y por la introducción que acaba de hacer, que nos ha dado una información muy relevante, algunas cosas que nos habían llegado, por otro lado, desde diferentes fuentes, y que usted confirma en algún caso, y que nos parece gravísimo. Nos parece que nos consta que se han cometido irregularidades, por eso estamos aquí, por eso está judicializada esta investigación. Y lo más grave es que en GIPA había y hay gente que sabía lo que usted denunció a sus superiores, y lo que hicieron fue apartarle a usted de la empresa. Por lo tanto, nos parece gravísimo. A mí me gustaría hacerle algunas preguntas. Algunas tienen que ver con este, digamos, episodio, esta situación que se dio en la obra en Llanes, y otras un poco más generales, si tendrá bien contestarme. Bien, usted comentaba que entró a trabajar en abril de 2009 hasta septiembre de 2010, y hablaba precisamente de esos tira y afloja con las subcontratas, ¿no? Por algunas discrepancias. ¿Cómo se resolvieron esos tira y afloja? ¿Se resolvieron antes de que usted se fuera con los subcontratistas? ¿En qué forma? Sí, a ver, digamos, los tiros y aflojas eran en el día a día. En cada reunión de seguimiento semanal alguna salía de esas. Mi función ahí era escalarlo a mi jefe directo, que era César Rodríguez, y que él me había dicho que ante cualquier cosa de esto tenía que escalárselo a él, y que si él no lo resolvía el director de obra, que era Juan Manuel. Yo, una vez que escalaba eso, no solía recibir ninguna respuesta.
Lo que sí que sabía es que la empresa que subcontrata dejaba de quejarse. Y luego, bueno, pues las cosas que pedías que se hiciesen, pues no se hacían, o se hacían de otra manera que ellos defendían. Entonces un poco lo que te sientes ahí es que, ¿qué pinto yo aquí? O sea, ¿para qué me están pagando? Si crees que las cosas hay que hacerlas, oye, por el libro, como se estipula, además que firman ambas partes. Lo único que exiges es lo que está escrito y nada, ahí era como predicar en el desierto. Si no me equivoco, creo que usted comentó antes que era habitual que tuviera reuniones de seguimiento de obras con los contratistas y con la asistencia técnica de la dirección de obra. Todas las semanas. ¿Cuál es su opinión sobre el control realizado por HITPA y sobre todo por la asistencia técnica de Agarós contratada para la dirección de obra de la Troncal? Pues no se mojaban en nada. O sea, frases ambiguas de diferentes interpretaciones donde había algo que... Bueno, pues por ejemplo lo del celorio, pues esto queda a disposición del HIT para ver si se aprueba esto. Bueno, el muro se hizo, la acera se hizo y se asfaltó. O sea, no quedaba nada por escrito, ellos hacían como recomendaciones, pero sin mojarse mucho ahí en decir, oye, mira, es que esto no se puede aprobar. ¿Vale? ¿Agarós realizaba visitas en campo de forma permanente o solo una vez finalizada la obra? No, durante las obras o sea, su misión tenía que ser permanente. O sea, todas las semanas tenían que estar en las diferentes obras, tenían personal para estar por lo menos un día en cada obra a la semana, y en ese día lo que tenían que hacer era la revisión semanal, incluyendo normalmente fotografías y mediciones. Vale. Mediciones de lo que es la obra civil, porque para este tipo de despliegue no es solo tirar fibra y luego medir a ver si la fibra está tirada y si da buenas medidas reflectométricas, sino que hay que también comprobar que la obra civil se lleva a cabo tal cual se estipuló, ¿no? Entonces eran ellos los que tenían que corroborar y confirmar que se estaba haciendo tal cual se había firmado, sobre todo porque el mantenimiento de un tipo de red bien construida que no esté bien construida es diferente y nos iba a repercutir a corto o medio plazo. Gracias. El autor del informe de auditoría, que no sé si usted conoce, no sé si está al tanto de los últimos... Bueno, se ha realizado un informe de auditoría recientemente, en el mes de junio o julio, y bueno, en la última sesión de comparecencias comparecía el autor de ese informe y hacía un comentario sobre ese informe de seguimiento de Agarós y decía que no había servido de mucho a la hora de hacer la auditoría por su calidad, ¿no? Y claro, nosotros nos preguntamos que Agarós, en fin, no solo facturaba antes de tener adjudicados los contratos, sino que el servicio prestado además parece que no era el adecuado a la vista de algunas declaraciones. Yo quería preguntarle, porque aquí la trabajadora de Agarós Serveis, Estefanía Peláez, declaró que el director general de HITPA, Bañuelos, era también director de obra y como tal era habitual verle in situ en las obras en campo. ¿Usted me puede corroborar esa información? En el tiempo que estuve yo allí solo lo vi, y es por las fotos que aparecen en el acta, en las obras concernientes al acceso de la red a celorio que pasaban por delante de su casa, de la casa. Yo nunca más lo vi en obra, por lo menos conmigo no estuvo. También es verdad que teníamos obra en diferentes sitios abiertos, pero yo verlo no. Preguntábamos por esto porque es verdad que él firmaba todas las certificaciones y nos decía, bueno, claro, es que era el director de obra. Y preguntábamos, bueno, entonces iba a campo habitualmente. Y esa era un poco la pregunta que yo quería ahora mismo comprobar con usted y corroborar. Usted hablaba antes de esta construcción de este muro en la casa de Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, en Celorio. ¿Usted sabe de alguna otra irregularidad en el despliegue de la Troncal de Oriente en el área de Llanes? Bueno, es que ahí estuve en la fase inicial de solicitar las licencias. Una vez que, digamos, las cosas con el ayuntamiento empiezan a hacer una serie de exigencias que se salían de cualquier petición que ningún otro ayuntamiento nos hacían de este estilo,
se me aparta, o sea, eso ya pasa a Juan Manuel a hacerlo, y junto con Estefanía y con otros compañeros de Garós, y yo me tengo que dedicar a recopilar y conseguir los permisos de la otra troncal, ¿no? La que va hacia la zona de Galicia. Se lo pregunto porque a nosotros nos ha llegado la información de que se realizaron al menos 3 sangrados desde la troncal para llegar a determinados usuarios que no estaban en la planificación inicial, ¿no? Hablamos de un hotel rural, ¿Dónde? hablamos de un establecimiento de una tienda en la Villa de Llanes, hablamos también de un domicilio particular en Celorio. ¿Usted esto no lo puede confirmar? No lo he visto. Pero bueno, no me extraña. Volviendo un segundo solamente, que antes se me pasó, ¿en algún momento personal de Garós le previno, le expresó alguna preocupación como asistencia técnica por cómo se estaban llevando a cabo las obras? No, llega un momento, un poco antes de que me despidan, la asistencia técnica que durante año y pico llegaba a El Hit a hablar conmigo, y las reuniones las tenía conmigo, pasan directamente al despacho de César, dejan de hablar conmigo, no tengo contacto con ellos. Los de Garós, sí. Y entonces ahí es cuando empiezas a ver las orejas al lobo. Dices, uy, aquí algo pasa. Y entonces todo eso pasa luego ya todo por manos de César. Bien, usted entonces puede poner tan solo ese ejemplo. Voy a preguntarle si era habitual que sus superiores determinaran la forma de actuar con el adjudicatario de la obra, sin concretar periodos de garantía, condiciones de los pliegos, saltándose su responsabilidad en la obra. Esto no sé dónde se ha hablado, pero ya estaba hablado de antemano cuando se empezaban esas obras. Y bueno, es eso, correos como esto, ¿no? Esto ya está hablado. Bueno, hablado no sé con quién, pero conmigo personalmente no. Y es que aunque lo hables conmigo, no es lo que está firmado, con lo cual, ¿sabes? No sé. Por algo estamos aquí, yo creo. Gracias. ¿Recomendó en algún momento a sus superiores algún sistema de mejora en la capacidad de gestión de planificación de los recursos de GIRPA? Sí, constantemente. O sea, era muy... En el tema de, por ejemplo, el mantenimiento, trabajamos luego codo con codo a partir de estas irregularidades, el responsable de mantenimiento y yo, para intentar mejorarlo, ¿no? Y pues desde la araña de fibras que tuve que hacer en las noches, porque era cuando me daba tiempo, que no deja de ser una Excel que interconectaba unas fibras con otras, que era documentación que los constructores de la red te la tienen que dar, la ingeniería te la tiene que validar, pero allí no había nada. Entonces cuando nos cortaron las fibras en la troncal del ayer, hubo que hacerlo pues eso, a pelo, siguiendo las conexiones que había en los sistemas, rehaciéndolas, bueno. Y bueno, pues se sugiere, oye, esto tenemos que tener herramientas que puedan hacer esto automáticamente, porque el sistema que yo llegué ya estaba implementado, no sé quién lo hizo, pero hablando un poco mal, aquello no era una patata, no servía para nada, o sea, era todo manual y poder gestionar una troncal mejor con una Excel que con un sistema que estaba pensado y definido para eso, ya lo dice todo. Usted antes comentaba cómo había sido esa situación, que usted estaba a punto de irse de vacaciones, le llaman para reunirse y le comunican su despido el día antes. ¿En ningún momento había recibido alguna nota, advertencia? No, nada. ¿En ningún caso? No. Lo único que noté fue lo que le dije, que en las semanas anteriores la asistencia técnica ya no hablaba conmigo, pasaban directos al despacho de César, ¿sí? y nada, cero. Uh-huh. A mí lo que me pedían era conseguir los permisos de las otras zonas, uh-huh, que era una de las labores que había que hacer, y digamos me fueron desconectando de todas esas labores, y el día antes, justo el día antes de marchar, uh-huh, nada, despedido para casa. Llama la atención un despido en una empresa pública sin que antes haya habido una advertencia, sin que se le hubiera abierto un expediente administrativo. Nada. No hubo nada de todo esto.
Y usted, su interlocutor directo era habitualmente el gerente, usted dice César Rodríguez. César Rodríguez, gerente de... ¿Era su interlocutor cuando usted denunciaba estas cosas que observaba? ¿En algún momento habló directamente con Bañuelos? Teníamos reuniones a veces de empresa y eso, pero mi interlocutor directo en la mayor parte de las veces era con César, sí. Sí, él era... es que luego, al principio, hubo un antes y un después. Al principio era como todo más transparente, pero luego llega un momento en el que nosotros teníamos que escalar a César y los tres gerentes y el director general tenían las reuniones donde se acordaban las cosas y luego se decían hacia abajo, en una empresa de 9 personas. O sea que no sé, hubo ahí un antes y un después. Sí, porque antes cuando le preguntaba si no le habían advertido, hay una responsable o gerente de contratación y personal, que a lo mejor sería la persona que tendría que haber contactado con usted para advertirle de esta situación. Y usted, aparte de a estas dos personas, a César Rodríguez y a Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, ¿reportó estas irregularidades de algún otro modo a alguna otra persona? No, ahí dentro, lo comentas con los compañeros. Sí. Al final lo que pasó allí es que yo tenía confianza con 2 personas de los 9, porque los otros, aunque les comentaba estas cosas, es más, no tenía ninguna respuesta. El tercer compañero que teníamos en el departamento técnico, ese también era para echarle a comer aparte, ese colaboración cero, era el responsable de altas y de instalaciones. El trabajo en los sistemas, no sé por qué, debió ser un gol que me marcaron cuando llegué, tenía que hacerlo yo, picar los datos los picaba yo, pero el responsable era él. Y luego, no sé, tienen ustedes los procedimientos y seguramente la manera de conseguir la información de si supuestamente su mujer creó ahí un operador dentro de la red del GID, siendo él el responsable de instalaciones. Pero bueno, entonces es que... Y estoy pensando al revés, la pregunta que le hacía antes, la gerente de contratación no le advirtió a usted de nada, pero usted la informó a ella de su situación dentro de la empresa. El informe, no, yo con la gerente de administración poco trato tenía y ella solo se dedicaba, no sé, a manejar sus problemas. Yo no con ella ni nunca me llamó al respecto, ni tuve ningún correo advirtiéndome de que estuviese haciendo algo de manera incorrecta o que se debería hacer de otra manera. ¿Y usted dentro de la consejería no lo comentó con nadie tampoco? Dentro de la consejería, en la información que se subía y que alguno de los jefes de servicio revisó, me pedían hacer correcciones. Oye, esto no encaja, esto no se... Y esa información, esa documentación tenía que volver a bajar y la tenía que volver a revisar a Garós junto con la contrata correspondiente. Bueno, digamos, yo seguí los procedimientos internos de avisar a mis responsables, que fueron los que me contrataron, por cierto, para hacer ese trabajo. Le voy a hacer una última pregunta sobre algo que ha mencionado usted y que no sé si he entendido bien. Usted hablaba que... le pregunto por a qué operador se refiere. Hablaba de la mujer de un empleado que... Supuestamente, ¿sí? La mujer de ese empleado creó un operador, ¿sí?, para dar altas en el GID. El empleado era el responsable de instalaciones, que creo que ha pedido la carta y se ha marchado. ¿Qué operador es? No me acuerdo el nombre. Vale. Pero bueno, yo hablo de supuestos, no tengo datos de esto. Pero si es verdad, seguramente en la documentación que se les pida se podrá ver, ¿no? Todas estas cosas llevan unos procedimientos legales. Sí, yo me pregunto si esto es legal, claro. Eso ya... Muy bien. Pues le agradezco sus respuestas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Buenas tardes. Por lo que usted ha explicado, entiendo yo, por tanto, que
el señor Bañuelos, tanto en su condición de... era por un lado el director de Egipto, el responsable último, pero también era el jefe de obra. Es decir, que todo al final lo firmaba él. Todo lo que se firmaba, sí. Todo lo que se firmaba lo firmaba él. Es decir, que en su caso, por ejemplo, usted entre sus atribuciones no tenía firmar nada. Es decir... No, bueno, la única vez que firmé algo que creo que era un documento así legal llegué de una entrevista, me parece que estaba en Vegadeo, en el Ayuntamiento de Vegadeo, no así, y la responsable de contratación argentina me puso y me dijo: toma, firma este acta de una mesa de contratación que eras el vocal, no, el suplente, y no estaba tu jefe, toma, firma aquí. Y yo, ¿cómo voy a firmar si no estaba? Tú verás lo que haces. Fue la única vez que... Respecto al pliego de condiciones de la obra, una de las cosas que se ha dicho en la auditoría es que, en la auditoría de Arroyo Norte, es que faltaban elementos, por ejemplo los descompuestos a la hora de realizar la obra, que vaya, que es una cosa rara. Es decir, que normalmente en una obra medianamente seria está bastante bien especificado, calidades, etcétera, etcétera. ¿Puede usted corroborar esa afirmación? No sé de memoria cómo estaba documentado lo que se facturaba. Lo que sí sé es que se facturaba según el preciario estipulado, se hiciese o no se hiciese así. O sea, lo que no teníamos en la obra, en la parte civil de la obra, digamos en el picar zanja, tirar tubo y todo eso, era, por lo menos yo no me vi o nunca me llevaron, fue pruebas de que se hiciesen según lo estipulado, ¿no? ¿Cree usted que en lo que es la dotación económica de la obra, respecto a lo que usted vio, había sobreprecios? Es decir, que la obra estaba calculada desde un punto de vista de su coste por encima de lo que realmente valía en realidad. Yo creo que con ese dinero se hubiera podido hacer muchas más viviendas, si se hubiera hecho bien. Bien todo, desde el estudio de despliegue hasta la obra en sí, ¿vale? Si estaba por encima o si eran los costes de mercado, eso no sé. Porque, por ejemplo, él dijo que, respecto a una cuestión de obra civil, sin entrar en cuestiones más técnicas, que con el precio que costaba una arqueta o cualquier otro constructor o cualquier otro hubiera hecho 3. ¿Cree que realmente... lo digo porque casa también con el otro nudo, porque según va uno avanzando en este tema se ve que hay un cierto nudo que relaciona, en fin, al señor Bañuelos con FICA y con Agarós, ¿no? Y me gustaría preguntarle, ¿usted en su experiencia cree que realmente había un sobreprecio, es decir, estaba estimado hacia lo alto? No la segunda parte, sino realmente se ejecutó lo que estaba previsto, sino ya respecto al precio inicial de la obra. Creo que estaba bien pagada. Estaba bien pagada. Muy bien. Luego, respecto ya a lo que estaba realmente estipulado, que se hiciera, se hizo todo lo que estaba estipulado que se hiciera y en las condiciones que a usted le tocó controlar. Porque usted realmente era aunque resulta que no tenía la firma, y en el momento, entiendo yo por sus declaraciones, que usted se volvió un poco rebecu, lo puentearon, se me lució. Al final usted no tenía la posibilidad de poner esa firma y decir, yo me niego a firmar esto. Y no podía ni parar facturación ni nada de eso. ¿Usted cree que realmente hay una distancia entre, ya sin entrar en que realmente hubiera sobreprecio en la idea inicial, que usted ha dicho muy bien que cree que estaba bastante bien pagado, con lo cual a buen entendedor sobran palabras, hay correspondencia entre lo que había que hacer y lo finalmente ejecutado? A ver, está construido los mínimos para que funcione. Quiero decir, la fibra que tenía que llegar a ciertos sitios llegó, los tubos que había que tirar para que pasase esa fibra se tiraron, las arquetas que hubo que poner
no sé si todas o la mayoría se pusieron, y se pusieron las condiciones que se pusieron. Quiero decirte, la red está desplegada. Mi duda surge en si está desplegada como se pidió desde el Principado, y entonces entiendo que todos los asturianos pedimos que se tirase. Bien. ¿Vale? ¿Cree usted que esas posibles deficiencias pueden influir a medio plazo en el mantenimiento de la propia línea? Lo está haciendo. O sea, ese mantenimiento de esos despliegues están costando dinero, porque si el caso que les puse antes del rebaje de una acera te implica un corte de fibras que tienes que reparar y que tienes que asumir y que tienes que solucionar, ya independientemente del corte de los servicios que haces a los usuarios finales y que nadie cuantifica, ¿vale? Pero que también podría ser ese nivel de llegar a ese nivel de detalle a la hora de estudiar esos costes, ¿vale? Entonces, sí, esas deficiencias de construcción influyen en el mantenimiento de la red. O sea que, digamos, habría dos aspectos, digamos, básicos. Por un lado, lo que es la obra civil, porque aquí se habló mucho de movimiento de tierras. Claro, el momento que se tapa eso, porque es cuando se hace a los 6 años una auditoría, bueno, pues seguramente puedes ir de arqueta a arqueta, pero la auditoría dura un mes y evidentemente para saber si, por ejemplo, lo que usted dijo respecto a las aceras o en otros sitios, etcétera, etcétera, está a la profundidad de vida, en fin, eso queda tapado, ¿no? Y lo que queda tapado no computa. Estaríamos de acuerdo con ello, ¿no? Sí, a ver, puedes pedir que hagan una calicata, que hagan una excavación para llegar a esos tubos, para verlo cómo están. Y de hecho, esa era la idea. Yo pedí más de una vez ir y de solicitar esas catas para ver dónde están, que me denegaron internamente. Mi jefe, César, ¿sabes? Que no hiciese eso. ¿Qué haces con esas calicatas? Tú llegas ahí a la obra. ¿Por dónde va la obra? Por aquí. Venga, vamos pasando. Oye, excávame ahí a ver qué tal está. Si está bien, eso lleva un trabajo. Oye, si está bien, pues yo entiendo que hasta el HIT podría asumir el coste de ese trabajo de comprobar que está bien. Sería hasta razonable. Pero si está mal, coges y dices, levanta de aquella arqueta esta y pónmelo bien. Que tú me vas a cobrar porque estos tubos están enterrados a esta profundidad, porque haya 6 tubos en vez de 4, por una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, serían comprobaciones que se podrían hacer, digamos, a toro pasado de esa construcción y que implican un tiempo y unos recursos, ¿eh? O sea, usted, con toda lógica, sugirió la realización de esas catas, que es lo lógico, si no uno no puede estar permanentemente allí encima, y sistemáticamente fueron negadas por parte de la dirección de HITPA. Era, bueno, va, sí, un día sí, bueno, va, tal, bueno, te daban largas, y cuando lo escalabas para, oye, hay que hacer catas para... No, o sea, no te dejaban hacerlas. No te ponían recursos para hacerlas. Yo lo que no iba a hacer era coger un pico y ponerme a cavar allí. Claro, no se va a poner a cavar allí. Bien, o sea que en teoría usted era el responsable del control de obra desde un punto de vista nominal, pero luego a la final, a la hora de decidir, y todavía había una instancia mayor que era la de firmar, usted ni pinchaba ni cortaba. Esa fue su improcedencia, su destino improcedente seguramente provino de ahí. Bien, de respecto a lo que es ya el corazón, aparte de la obra civil, ¿usted ha leído la auditoría que hizo Arroyo Norte? No, la verdad es que desde hace 6 años que no estoy en el HIT, la verdad, desconecté. Cuanto menos información me llegue, mejor, y tampoco tengo el detalle de las cosas que pasan. Entonces, más allá, digamos, de lo que es movimiento de tierras, infraestructura, digamos, de tipo físico, respecto a lo que es, bueno, el corazón del asunto, que es la fibra, los conectores, en fin, perdone mi ignorancia respecto a todo este tipo de temas, ¿usted considera que, creo que lo dijo antes, que las calidades de cara al mantenimiento a medio y a largo plazo hubieran sido deseablemente otras de lo que se estaba poniendo? A ver, las calidades en cuestión de equipamiento y de fibra eran muy similares, porque además quiero recordar
que se contrataba ese equipamiento, digamos, en genérico para toda la red. Sí que se notaba, por ejemplo, las calidades de los nodos que se construyeron a partir de estas incidencias de mantenimiento que hubo y los que estaban. O sea, si a día de hoy supongo que seguirá igual, si vas al nodo de Mieres que está enfrente del nuevo hospital de Mieres, aquello parece un plato de espaguetis en vez de un nodo de fibra óptica, porque no hay manera casi ni de seguir, o no había manera cuando yo estaba allí ni de seguir una fibra. Los nuevos siempre se hicieron con unas calidades, se exigieron ya no solo calidad en los materiales, sino en la ejecución, ¿no? Unos etiquetados, una serie de comprobaciones finales y se entregaban ya siguiendo unos requisitos mínimos para que el mantenimiento fuese el mantenimiento normal de una red. Oye, luego puede venir alguien y con una excavadora a arrancarte las fibras, ¿no? Pero esos son imponderables que no... Por tanto, para concluir, usted atribuye su despido a, digamos, su pertinaz, en fin, mal hábito de criticar lo que se estaba haciendo y de pedir explicaciones. Yo creo que influyó bastante, porque no entiendo sino otra, o no tengo otra razón en la cabeza, ni se me explicó otra razón. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Al no encontrarse, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Nespral. Su titulación es responsable de ingeniería. ¿Es ingeniero usted? No. O sea, por eso posiblemente lo de la firma que antes decía, a lo mejor. No, aunque había ingenieros allí, el único que era el responsable de obra era Juan Manuel. No sé por qué. Yo cuando llegué estaba así ya. Vale. Ha puesto en dos ocasiones un ejemplo del rebaje de una acera, ¿no? ¿Es un ejemplo o pasó realmente? Pasó. ¿Y dónde sucedió eso? En la zona de las cuencas del Nalón, en la Felguera, me parece recordar. Pero tendría... Mira, está todo en las actas, eso no se puede revisar. Y antes hablaba de esa petición del Ayuntamiento de Bellanes para... Celorio, creo que dijo, ¿no? Para hacer unas obras concretas. ¿Le consta que se haya producido también alguna petición de algún ayuntamiento más de otra parte de Asturias para hacer algún tipo? Recuerdo esa, porque era llamativa. Más que nada no tenía una proporcionalidad con la obra que se hacía. Para desplegar una zanja tienes un ancho que tienes que excavar y poner unos tubos y volver a tapar. No tiene sentido que por una zanja de un ancho determinado tengas que asfaltar metros y metros de calle. Entonces llama mucho la atención por la desproporcionada que era la petición, y además en el acta parecía como una exigencia para poder continuar y rehacer un muro y una acera. No sé, la verdad es que a mí me llamó la atención. Pero no descarta que hubiese habido otras en otros lugares. Eso es todo, presidente. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al señor compareciente. Yo soy José Corasmón, soy diputado del Grupo Parlamentario Popular. Yo le querría hacer algunas preguntas en tono general. La verdad, voy a ser sincero, estoy un poco sorprendido de algunas cosas que he oído que no me sorprenden. Vamos a ver, esto de la acera que ha mencionado, y por enlazar con lo que estaba preguntando el portavoz de Izquierda Unida, es que si yo no lo he entendido bien, la acera y el muro era el muro de la casa del señor Bañuelos y la acera que pasaba por delante de la casa del señor Bañuelos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Antegráfico, ¿no? Es decir, que es mucha casualidad, ¿no? Sí. Bueno, me sorprende mucho. Y lo que hubo que hacer fue tirar el muro de su finca, entiendo, y volver a hacerlo. ¿Para instalar una arqueta o cómo es la instalación? Rehacer un muro que ponía... A ver, yo aquí estoy hablando de lo que leí en el acta, que es así que llegan a mí porque era el responsable de aquella todavía. Rehacer el muro, hacer la acera, que creo que no sé si la había o era muy deficiente, por las fotos juraría que es que ni la había, y asfaltar un ancho que al final, como no dejaba de ser una calellina, yo creo que se asfaltó la calle entera. Volvemos a lo mismo. Ahí el que estaba en obra
sí tengo que decir que era Juan Manuel. De hecho, aparecen las fotos del acta. Ajá. O sea, se le ve ahí. Bien. Mire, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que me pareció entenderle que la administrativo o la gerente de contratación le sugirió alguna vez firmar algún acta de alguna mesa de contratación en la que usted no había estado. Sí, me dijo, no, era un sobre, no me acuerdo, yo era el sustituto de si fallaba César falló, yo venía con eso, firma aquí que es de la mesa de contratación. Digo, pero si yo no estuve aquí. Dice, no, pero está todo bien, tú firma y está. Y yo, pero si esto no tenía que estar, no, es que no estuvo. Digo, no, pero ¿cómo voy a firmar algo que no estuve? Dice, bueno, tú verás lo que haces. ¿Y no suena usted que ese procedimiento fuese habitual? Es que, a ver, yo marché para casa, está preocupado, diciendo ya a la mujer, digo yo, joder, es que tuve que firmar algo que yo no estuve ahí. Mire, una cuestión que también quiero que me aclare porque me parece importante a efectos. Usted hablaba de un tira y afloja con los contratistas. En las arquetas estas, las cajas famosas, usted me pareció entenderle decir que lo correcto es que estén a 60 centímetros. Los tubos que van a la fibra, sí, no recuerdo muy bien si eran 50 o 60 por pliego, juraría que eran 60 centímetros 60. De profundidad. Sí. Y me pareció entenderle que se hacían a 15. En los casos en los que hubo problemas, porque luego se ponen a hacer un rebaje o se ponen a asfaltar una calle, para lo cual tienen que hacer ese un poco de calado, pues la rompieron. Eso lo que supone, supongo yo, que no tengo ni idea porque soy de letras, es un ahorro importante en la obra. Claro. Que lo que se dice que cuesta 50, en realidad, si en vez de a 60 hasta 15, cuesta menos de la mitad. Claro. Que ahí, si tú lo que haces es, oye, mira, como aquí no pude bajar a 60 y bajé a 30, te lo facturo a mitad de precio, oye, todos contentos porque a lo mejor con ese dinero tiro hacia otro lado, ¿no? Pero no, eso no... Me pareció entenderle también, y discúlpeme, ¿no?, que en alguna obra que había diferentes puntos de vista, habló usted de que entonces luego se daba un contrato menor, me pareció entenderle como para compensar. No sé si lo entendí bien. No lo vi. Sí tengo entendido, y es que lo que pedían allí en ese momento sí. Era, de alguna manera, asumir el sobrecoste de hacer esas viviendas que según ellos estaban fuera de la zona de cobertura. Las viviendas se construyeron. Entonces, para hacer eso lo que decían es, dame un contrato menor y compensamos. Lo entiendo bien. Bien. Vamos a ver. Mire, yo le querría preguntar también algo a nivel general, ¿no? Porque yo, en esta labor que tenemos en la Comisión de Investigación y en la documentación, yo le voy a dar una impresión que no tiene usted por qué compartir conmigo, pero que querría saber, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación de que ahí el que lo ordenaba todo era el señor Bañuelos. Y veo un sistema un tanto extraño. Es decir, el señor Bañuelos era el gerente de la empresa, era el director de obra, había trabajado, si no me equivoco, para la empresa Garós en el pasado, contrata a la empresa Garós para hacer los proyectos y el control de las obras. Bueno, era como el círculo perfecto, de tal manera que, joder, yo entiendo que casi el señor Bañuelos tenía el control absoluto sobre la información, por decirlo así, ¿no? Y no sé si esto es una percepción mía o es evidente a la vista de la documentación. Yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que uno solo de eso todo no lo puede hacer. No lo puede hacer. Bien. Mire, otra cosa que me llama la atención de la documentación que he visto que me han remitido es el importante número de contratos menores que manejaba el señor Bañuelos. Yo he sumado en el tiempo en que fui gerente la contratación menor, ya no digo... Si no me equivoco, le hablo de memoria, alcanza los 3 millones de euros. 3 millones de euros. Y claro, hay algunos que me llaman la atención, ¿no? Es decir, yo no sé si usted lo conoce o no, si lo vio en la prensa o si coincidió cuando usted estaba. Por ejemplo, el señor Bañuelos contrató con una empresa que era de su hijo, una empresa que se llamaba Twister Wheel. No sé si tiene conocimiento de ello o no. Hizo una página web, en una empresa que en el registro mercantil aparecía como de venta de bebidas espirituosas, pero hacía de todo para el HITPA. Y yo quería saber usted... es decir, los contratos, la gerencia de contratación, en lo que usted sabe, me llama mucho la atención que haya una directora de contratación que de todo esto no se entere, ¿no? Y que no sepa que hay que pedir 3 ofertas y que no sepa que hay que hacer un concurso, bueno, una licitación pública. Bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Entonces yo quería preguntarle, ¿usted o era conocido en la empresa desde su punto de vista esta situación
de ese control del señor Bañuelos en las contrataciones, incluso en este tipo de cosas, le consta? O... Yo cuando entré allí, la empresa de Tusterwil era la que llevaba la intranet y el correo electrónico. Y me explicaron por qué se llamaba así. Lo de Tusterwil era como dos Will, dos Guillermos, y uno era el hijo de él. O sea, contratación, concursos de contratación, mientras que yo estuviese allí para llevarnos la intranet o el correo electrónico, yo no vi ninguno. Eso lo llevaban ellos y lo llevaban ellos. ¿Ellos se refiere al señor Bañuelos? La empresa esta, que es verdad que la interlocución técnica no era con su hijo, era con el otro socio, y eran los que llevaban esas cosas. Pero que yo sepa, no hubo una licitación que yo sepa tampoco pública de eso. Este señor llamaba, venid, ¿qué vais a hacer vosotros? Bueno, mire, entonces, ¿cuál era el papel de la directora de contratación y administración? Porque, claro... Sé que Agarós, cuando se inició el proyecto de HIT, definió todos los papeles de cada uno de los puestos. Y yo cuando entré allí me mostraron el perfil de mi puesto. Con lo cual entiendo que el papel está ya por escrito de lo que tenía que hacer. ¿Qué hacía? No lo sé. Antes me pareció entenderle también, y perdón por el salto, que Agarós incluso llegó a tener personal dentro de la empresa, o sea, como gerente. Eso me parece entenderlo. Sí, cuando llegué yo llegué a cubrir el hueco que dejaba César, que era el responsable de ingeniería de construcción, hasta que llegué yo, porque mientras tanto, en un periodo de unos meses, estaba Miguel Ángel Acero allí haciendo esas labores de gerente del departamento técnico. Entonces, cuando yo asumí las labores que... ¿Pero contratado como tal? Sí. No sé cómo estaba contratado. De hecho, sí, es que cuando él dejó el despacho, lo ocupó César. Me explico, porque el responsable de Agarós que estuvo aquí le hicimos esa pregunta, si había habido algún contrato de interim management, me parece que se llama, interim management, ¿no? Con en inglés. Era un contrato menor que se hizo y efectivamente tengo entendido que era el señor Acero Antonio, o sea, que ya es el cómo, es que la empresa Agarós ya tenía hasta personal dentro de... Bueno, en fin, a mí me resulta... realmente sorprendente, ¿no? Y era Miguel Acero, ¿no? El que estaba... Y yo querría hacerle también una pregunta. Usted mencionaba antes que esto lo puso en conocimiento del personal dentro de la empresa, es decir, con don César Rodríguez, que era, digamos, un interlocutor, pero... ¿se informó a alguien más, al presidente de la empresa, al señor Bañuelos, usted alguna vez le dijo, o alguien con capacidad de decidir, la consejería tuvo conocimiento de estos hechos? A ver, yo toda esta información cuando la escalaba por escrito con un razonamiento de, oye, yo entiendo que hay esto, que se debería hacer así, 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 por escrito. Y esos comunicados por escrito, que normalmente eran por mail, iban a César y en algún momento... Y llegó hasta respuestas de Juanma, o sea que a él le llegaban respuesta a esos correos por correo. El detalle de hace 6 años, no sé decirle, o sea, me acuerdo de casos que me quedaron marcados en la memoria, pero de todos era casi el día a día de mi trabajo allí. Mire, cuando se adjudica el año 2009 fue especialmente intenso porque se adjudicaron, si no recuerdo mal, la troncal occidental, oriental y central. Yo creo que salieron todas más o menos en ese tiempo. Y se adjudicaron a Confica y a Tales, ¿no? Y en el caso de Confica, que es la red troncal occidental, que es otra cosa que se ha hablado mucho en esta comisión, se habló de un acuerdo, aunque yo entiendo, es una opinión personal también, bueno, personal no, que está basado en el contrato, que la red era para que fuese propiedad del Principado, la red troncal occidental, sin embargo, se firmó un acuerdo de unos derechos de paso con FEBE. En realidad la red es de FEBE y estamos pagando. ¿Usted puede aportar algo sobre este tema, en su época de cuando estuvo, quiero decir, puede facilitar alguna información al respecto? Sí, a ver, además de los derechos de paso, se construyó como una infraestructura de red en paralelo para FEBE. Sí. Es decir, se duplicaron canalizaciones y arquetas y para que FEBE, si en algún momento quería tirar por ahí fibras, pues ya lo tenía hecho. Realmente el despliegue de red, lo caro es la obra civil. Entonces, sí, bueno, todo eso pasó.
Y la consecuencia es que eso no es propiedad del Principado, sino... No, y bueno, un poco es un problema de a 15 años vista, creo que era, o 10 o 15 años 15. La revisión de eso, y el jefe de obra a esas edades ya no iba a estar trabajando. No era un problema que tuviese que lidiar él en el futuro. Es que mire, luego, igual esto no lo sabe, se lo cuento yo, no tiene por qué saberlo, porque hace mucho que... Pero Confica pagó por estos derechos de paso 1.500.000 más el IVA. Y la red de fibras que usted dice aparte. Es decir, pero curiosamente luego en la documentación que aquí se ha analizado y en los informes que hizo el Servicio de Telecomunicaciones sobre las irregularidades que se detectaron en HITPA, no se sabe cómo el Principado ni HITPA pagó ese 1.750.000 a Confica. Es decir, consta que Confica pagó a FEBE, pero no se sabe cómo... y claro, a mí esa cantidad en una obra de unos 5 millones de euros me parece brutal, es del 30 al 40%. No sé cómo se camufla eso, no sé cómo se soporta eso si no te lo devuelve alguien, ¿no? No sé si mi razonamiento es muy exagerado o... Hombre, supongo que si luego tú eres el encargado de dar las altas y esas altas, pues, no sé, se te valoran de una manera un poco especial, a lo mejor puedes ir recuperando eso. Ajá. No lo sé, ¿eh? El encargado de dar las altas en los edificios, en los domicilios. Para dar servicio, la red del HIT tiene que dar el alta, tiene que meter la fibra en la casa del abonado. Aunque luego venga un operador y utilice esa red para dar sus servicios y detrás ponga otros equipos, desde donde se despliega la red hasta el interior de la casa hay que dar un alta, ¿vale? Eso, bueno, es un trabajo que se paga y que mientras que yo estaba allí lo hacía Confica. ¿Ya Confica? ¿Con contrato o...? Oye, ya... No, yo creo que mejor le preguntan al responsable de instalaciones de aquella época. Ajá. Mire, una pregunta ya en su experiencia profesional, que veo que lleva tiempo. ¿Usted cree que se puede auditar de una manera razonable, sensata, la obra de la red troncal occidental en el plazo de un mes? ¿Cómo? Perdón. Si se puede auditar la obra de la red troncal occidental, es decir, aquí hubo una auditoría y una discusión que tenemos en esta comisión es sobre la validez o no de esa auditoría, la seriedad o no de esa auditoría, cada uno tenemos nuestra opinión, pero lo cierto es que hubo un proceso que yo lo explico. Primero, la propia auditoría la contrató HITPA y se rescindió a una empresa que se llama Distecable, porque nosotros denunciamos que no era lógico que la empresa que tenía las irregularidades se autoauditara, por decirlo así. Y luego la Consejería del Principado contrató una auditoría externa, una empresa que se llama Rayo Norte, con un plazo de ejecución de un mes para hacer toda la auditoría de la red troncal occidental, que son 100 y pico kilómetros. Mi pregunta es si cree que en el plazo de un mes un equipo de 2 personas, 3, puede hacer una auditoría seria. Hombre, entiendo que dependerá de qué incluya esa auditoría. Si esa auditoría lo que va a hacer son tirar medidas reflectométricas, eso es conectar una máquina al inicio de la troncal y ver lo que te mide, ¿no? Por esas redes, por esas fibras. Si es solo eso, sí. Si quieres hacer una auditoría de construcción y te pones a hacer catas y te pones a contar elementos y a medir cosas, no sé, nunca lo hice, no sé lo que lleva el tiempo, pero bueno. Ajá. Es bastante... Te recuerdo, portavoz, el tiempo. Si yo me he excedido de tiempo, tampoco quiero abusar, señor presidente. Si se me ha acabado el tiempo, se me ha acabado. Nada más y muchas gracias por sus contestaciones y su atención. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Y buenas tardes, señor Nespral. Bueno, esta mañana también se ha hablado de FEBE. Yo creo que simplemente, si no es así, me corrige. Lógicamente, para poder pasar por terrenos de FEBE, por donde discurre la vía de FEBE, lógicamente hay que llegar a una negociación con la empresa en cuestión, que sea FEBE o sea una autopista o sea cualquier otro propietario, ¿no? Porque de no ser así, lógicamente, de hacer una obra propia, expropiaciones incluidas, lógicamente el precio se dispararía. Yo creo que dentro de la propia ley de telecomunicaciones creo que aboga un poco por la optimización un poco de los recursos, que parece sensato más en esta época de crisis, pero aquí se está hablando de la red de FEBE. La red que pasa por, digamos, terrenos de FEBE es una red del Principado,
con independencia de que FEBE tenga un tubo para uso de FEBE, pero la red es del Principado. Digamos, la propiedad de la red es del Principado. Hablo de la red, no hablo de la infraestructura por la que discurre la red. Yo creo que estamos hablando, o sea, la infraestructura por donde va canalizada la red, el terreno es de FEBE, pero el cable es del Principado. Otra cosa es que en la negociación se haya dicho que hay que colocar otro tubo, otro cable para uso exclusivo de FEBE. Pero yo quisiera que se aclarase, porque da la sensación que el cable que pasa por la vía de FEBE es propiedad de FEBE. Yo creo que no es así. Yo ahí lo que, si me permite, les lanzaría son dos preguntas. La primera, ¿por qué por FEBE? Cuando se estaba construyendo una carretera hacia esa dirección y la red del HIT muchas veces se apoya en infraestructuras, como bien dice, por ejemplo por la S2. O sea, cada vez que se hace una infraestructura de estas, normalmente ya se tiende canalización para poder tirar otros servicios. ¿Por qué por FEBE? ¿Alguien se preguntó si había otras alternativas a FEBE? Y segundo, vale, la red será del Principado. ¿Qué son los derechos de paso? Que es que dentro de 15 años, si se estropea esa red, no puedes pasar a solucionar. Usted es responsable. Usted no puede aquí venir y decir que la red será, es un condicional, será o no será. No, vamos a ver. Si usted no me puede venir aquí a decir que no conoce si la red es del Principado cuando usted era el responsable. O sea, o la red o es del Principado o es de FEBE. No puede haber dos propietarios. Digo la red. Por eso le pido que precise, porque por donde va. Así que la autopista Y es del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, los camiones de Casintra son de Casintra, no son del Ministerio de Obras Públicas. Quiero decir que hago un símil para que se entienda, porque aquí ha parecido que ahora confundimos la propiedad con, digamos, la infraestructura, o mejor dicho, el terreno por donde discurre esa infraestructura, y yo creo que usted no me lo pregunte a mí. Yo sí que no sé si tendría que ir por una autovía o por FEBE, no sé si la negociación fue mejor o peor, pero usted debe de saber una pregunta que parece, después de haber escuchado todos los comparecientes por aquí, que es fácil de poder explicar, ¿no? Vale. Yo lo que viví en los replanteos que hice por las vías de FEBE, caminando por ellas y por túneles, personalmente, con los responsables de la obra y responsables de FEBE, era que para acceder a esas vías, a esa infraestructura de FEBE, el responsable de la zona tenía que darte paso, tenía que dejarte acceder a esa red. Entiendo que el canon que se pagó para 15 años de derecho de paso vendrá a reflejar eso, no lo sé. Yo no lo firmé, ¿vale? Mi pregunta es, si eso no se paga o no se renueva dentro de 15 años y hay que entrar a reparar, ¿va a ser FEBE el que repare esa red del Principado? Yo le voy a contestar, porque a mí me sorprende que usted no me haya todavía, valga la redundancia, contestado, ¿no? Así que la propiedad de la red que discurre por la infraestructura FEBE es de FEBE o es del Principado. Yo se lo voy a decir, es del Principado. No cabe ninguna duda. A ver si el que interrogado aquí soy yo, pero en cualquier caso. Y usted sabe que si después de esos 15 años, que es el valor, digamos, comercial, de poder pasar, supone 15 años porque es lo que se supone que se financia digamos, esa infraestructura, ¿no? Pero en cualquier caso, usted sabe que hay un organismo que es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que en cualquier caso, si hubiese una discrepancia entre el Principado, entre el GIZPA y FEBE, pues llegará alguien que tendrá que sustanciar, y ya le digo que es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Digo para que lo tengamos todos claro, ¿no? Pero, en cualquier caso, digamos, las altas in itinere, es como técnicamente creo que se denominan, sea la de una casa, o sea la de un hotel, o sea la de cualquier cosa, ¿no? Porque también se ha hablado incluso de un hotel. Hombre, no es que sean habituales, digo lo de habituales, pero si de paso que se hace una obra hay, por ejemplo, una empresa, en este caso, por ejemplo, un hotel, que paga con sus recursos la conexión, ¿eso es algo que se hace o no se hace? ¿Es algo que se puede entender o es una barbaridad? No es una barbaridad. Y deberíamos de utilizar esas infraestructuras para hacer eso. De hecho, el gerente de operaciones prometió que de la que pasaba la red para Felechosa
al ayuntamiento de Alger le prometió que iba a dar servicio en Coyanzo, porque los vecinos de Coyanzo estaban muy enfadados de que se levantase la acera, pasase la fibra y ellos no iban a tener servicio. Dar servicio a Coyanzo desde Felechosa era un sobrecoste mínimo, que incluso se podía llegar por las distancias que permite la fibra óptica desde el último armario que hay en Felechosa, por las distancias que hay. Que yo sepa, a día de hoy Coyanzo sigue, que es una población, no es un hotel, es una población, sigue sin servicio. Y mi gerente en aquel momento le prometió al teniente alcalde, estando yo delante, que se iba a dar servicio. O sea, aquí la palabra de la gente no se cumple. Lógicamente eso sí que tiene una cierta gravedad, más allá de la palabra, es porque digo, ya que aprovechando, como se suele decir, ¿no?, que el suegra pasa... En mi pueblo la palabra vale mucho, ¿eh? Pero en cualquier caso, usted puede, porque quiero que la persona que le sustituyó a usted, que siga hasta el día de hoy en el cargo, echa un poco la apreciación que hizo como consecuencia, interpreta usted su despido. ¿Usted interpreta que la persona que le sustituyó a usted es más proclive a dejarse presionar? Entonces, pongo todas las comillas del mundo, ¿usted cree que no hace su labor como debiera o desconoce lo que ha pasado después? Desconozco quién me sustituye y cómo hace su trabajo. Lo que estoy convencido es que si yo no hubiera sino no hubiera informado de estas irregularidades y defendido que había que hacerlo de otra manera, yo creo que a lo mejor a día de hoy todavía seguiría trabajando para el Principado o para el GIT. ¿Cómo era el ambiente de trabajo en su ámbito? Empezó siendo un ambiente muy cordial y se fue enrareciendo. Y ya le digo, luego las comunicaciones eran exclusivamente con el gerente que te correspondiese y entre los gerentes y el director se reunían en el despacho del director y ya te llevaban. ¿Tu círculo, digamos, de relaciones había buen rollo, como se suele decir? ¿Había buen ambiente? Era un ambiente tengo ex compañeros del GIT con los que todavía guardo una buenísima relación. Hay otros con los que no iría ni a apañar billetes de 500. Pero como en todas las empresas que trabajas, habrá gente con la que te lleves mejor y peor. El ambiente con la gente con la que trabajabas era buenísimo, de colaboración, de ayuda, de hoy por ti, mañana por mí, muy bueno. Gracias, señor Nespral. Bien, pues muchas gracias. Finalizado el turno de preguntas, desea el compareciente hacer alguna aclaración, precisión o comentario en este turno final de tiempo máximo de 5 minutos, si desea hacer uso de él. Sí, un pequeño comentario. O sea, aquí un poco lo que se está examinando es si en este proyecto, que yo siempre dije que era un proyecto muy bonito, se cometieron irregularidades e incluso ilegalidades. ¿Vale? Si es así, y si a mí se me despide por defender lo contrario, yo llevo 6 años sin cobrar del dinero de todos los asturianos y la gente que la armó, o que supuestamente la armó, siguen cobrando a día de hoy. Con lo cual, que me parece un poco injusto desde el punto de vista de que son muchos años para estar ahora mirando, no sé cómo expresarlo mejor, me parece un poco lento, ¿no? 6 años más tarde estar mirando si ahí pasó algo o si lleva pasando durante todos estos años. Entonces, bueno, sí que me gustaría que en algún momento esto saliese a la luz y se demostrase o no se demostrase qué pasó ahí, para también tener todos los datos, ¿no?, desde mi punto de vista personal. Nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Concluida la comparecencia, rogamos al compareciente que abandone la sala y le agradecemos su colaboración con esta comisión. Muchas gracias.